Hablaremos ahora de la distribución de tiempos de residencia o simplemente por sus siglas DTR. Hay muchas maneras de abordar estas ideas, pero podemos mencionar algunas prácticas relacionadas sobre todo con una sencilla metodología experimental que abordaremos. Hay un sistema determinado. Este sistema puede ser un reactor tubular, un reactor de lecho fijo, un reactor de lecho fluidizado, incluso podría ser un CSTR determinado, donde podríamos hacer la experiencia. En nuestro caso va a ser un reactor de lecho fijo. Estos lechos fijos, lo que suelen hacer en la práctica real es promover mediante las partículas catalíticas, obviamente, una aceleración de la reacción misma. Estas partículas catalíticas están ordenadas de cierta forma y van a ocasionar pues que el flujo de la mezcla reactante pues se mueva a través de los surcos según están acomodadas estos elementos. Ahora bien, es de interés para nosotros conocer cuánto tiempo permanece una mezcla reactante dentro del mismo. Teóricamente, sabemos que se puede diseñar los reactores considerando que todas las partículas que van a reaccionar y por lo tanto van a formar a los productos tienen el mismo tiempo de residencia. Esto no siempre es así. Generalmente ocurren canalizaciones, zonas muertas, algunas veces el camino del fluido es tortuoso y bueno, eso ocasiona que haya diferentes tiempos de residencia, de ahí el nombre de este estudio, distribución de tiempos de residencia. En función de eso se suelen hacer diferentes experimentos. Uno muy sencillo es insertar un trazador, esto es, una sustancia inerte que sea fácilmente detectable en el efluente. Por ejemplo, un electrolito, como lo puede ser un cloruro de sodio, un hidróxido de sodio o los mismos elementos, pero con potasio, un cloruro de potasio, un hidróxido de potasio, obviamente con los cuidados pertinentes. Entonces, si nosotros insertamos el conductímetro, el bulbo de un conductímetro y registramos en el tiempo la conductividad y a esta conductividad la relacionamos con la concentración, pues tendremos dos vectores que relacionan al tiempo con la concentración. Esto, pues, obviamente se ve de diferentes maneras. Cuando nosotros inyectamos en un determinado tiempo la concentración de nuestro atrasador, pues nosotros lo hacemos en el tiempo más rápido posible, en el tiempo t igual a 0. Entonces, si nuestro sistema se comporta de forma ideal, pues la distribución de tiempos de residencia que nosotros obtengamos será de esta manera, un único pulso. Ahora bien, esto no siempre es así, como ya lo he dicho, de hecho nunca es así. Lo que nosotros vamos a observar es algo ligeramente diferente, debido a que nosotros tendremos diferentes tiempos de residencia. En un caso determinado, lo que podríamos nosotros llegar a observar es una campana gaussiana en donde el tiempo medio de residencia sería el aproximado
a el tiempo espacial calculado para nuestro reactor, el tiempo de residencia. Y bueno, pues obviamente habrá partículas, una baja probabilidad que salgan muy rápido, una pequeña fracción saldrá muy rápido y otra pequeña fracción saldrá al final, y el mayor grueso de nuestras partículas caerá en esta zona, igual que lo hacen la distribución gaussiana. Ahora bien, puede haber diferentes formas, no es lo único. Podríamos estar en situaciones graves, podríamos tener incluso algunas distribuciones de este tipo, en donde veríamos que la mayor parte de las moléculas salen rápidamente y hay algunas rezagadas. Este tipo de diagnósticos o de realizar un diagnóstico a partir de la configuración de nuestra curva del trazador en el efluente, pues puede permitirnos conocer los problemas que pueda haber en diferentes situaciones. Este es nuestro reactor de lecho empacado que vamos nosotros a trabajar, nuestro Plug Flow Reactor. Como podemos ver, es una columna de vidrio con perlitas de vidrio dentro que para una determinada reacción sirven para proporcionar muchísima mayor área de contacto entre las especies químicas. En un reactor real, estas partículas serían un catalizador poroso con sitios activos para generar una determinada reacción. En esta ocasión la vamos a utilizar para caracterizar la distribución de tiempos de residencia. Este es un fenómeno muy importante, ya que en reactores reales, como en este tipo, en esta simulación de planta piloto, lo que ocurre es que no todas las especies químicas tienen el mismo tiempo de residencia, es decir, no duran el mismo tiempo, sino que algunas duran más tiempo, otras duran menos tiempo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr con una solución trazadora. Esta solución trazadora tiene un colorante que es índigo carmín y tiene este cloruro de potasio que tiene una alta conductividad. Entonces vamos a ser capaces de observar visualmente el camino de este tinte y vamos a ver si ocurre que hay zonas muertas, es decir, zonas por donde pasa, se canalizan este tinte, y zonas donde de plano no va a pasar nuestro fluido. Además, a partir de ello, en el efluente, pues con la electroconductividad seremos capaces de registrar y construir, generalmente es una campana gaussiana la que se forma para caracterizar pues la media, el tiempo medio de residencia, el número de Peclet y otros números que me ayudan a determinar qué tan desviado está de la idealidad. Lo que nosotros vamos a tener, pues obviamente son nuestra solución de alimentación y agua. Lo primero que vamos a hacer es hacer las conexiones como aquí se observa. Afortunadamente tenemos esta guía que nos proporciona el fabricante. En esta posición vamos a encender solamente la bomba de agua, que sería nuestra solución 2. Como ustedes pueden ver, nos dice que básicamente lo único que va a ocurrir es que se alimenta por esta parte, acá mediante nuestra bomba peristáltica, y va a pasar por este lado. Lo que vamos a hacer es cargar todo este sistema con agua para que sea nuestro medio a través del cual se mueve la solución de cloruro de potasio, y nuestro colorante índigo carmín va a salir por este otro lado. Acá vamos nosotros a registrar precisamente la conductividad mediante este sensor y lo vamos a tener el efluente de este otro lado. Primero se tiene que cargar de agua, entonces vamos a encender la bomba de esa manera, se carga de agua. Cuando ya se llene, cuando ya tengamos efluente de este lado, ya podemos ahora
encender la bomba de la solución 2 que tiene índigo carmín y cloruro de potasio. Hay dos posiciones. Primero tenemos que cargar. Es una mínima cantidad la que tenemos que usar porque es un pulso similar a el pulso de delta de Dirac. Entonces, en esta posición, en la posición de carga, lo que va a hacer es llenarse todos estos conductos de ese tinte. Luego, ya que tengamos ese tinte en esta zona, en un instante simplemente cambiamos a esta posición, lo que va a conectar con la alimentación. Vemos que la solución, bueno, en este caso el agua va a correr con este tinte que ya está previamente cargado, lo va a inyectar al reactor y volvemos a la posición de carga para que solamente se esté inyectando agua. Entonces, a partir de un único elemento de inyección, vamos nosotros a ser capaces, un breve instante, reitero, un pulso de delta de Dirac, me va a permitir ver cómo se distribuye el tinte, si hay zonas muertas, si hay canalizaciones y además a partir de mi sensor voy a poder hacer el cálculo pertinente de la distribución de tiempo de residencia, tiempo medio de residencia, varianza, número de Peclet, entre otros números muy importantes. Esta es la interfaz del equipo, como podemos ver en la misma descripción. Lo que voy a hacer es encender la bomba de agua, ahorita se encuentra en 0. Primero voy a poner el caudal, después le voy a poner en power on. Lo que voy a hacer es primero, como podemos ver la trayectoria, es simplemente rellenar. Cuando ya haya salida aquí, podré detener. Luego pondré en posición, así en la misma posición de carga, meteré el trazador. Ya están puestas las concentraciones. El trazador pondré su caudal y una vez que ya esté llena en la posición de carga, haré el cambio para la inyección. Haré el cambio para la inyección solo un instante y en ese momento, cuando haga el cambio, presionaré el botón de adquisición de datos y haré precisamente la corrida experimental. Si quiere pausa. 2, 3. Acá tenemos los 30 milímetros por minuto. Le voy a dar en power on. Y con eso comienza la inyección de agua. En este punto ya hemos llenado la columna de nuestro reactor, ya de hecho ya está inyectando el efluente en nuestro vaso de vidrio. Ahora lo que vamos a hacer en esa misma posición, vamos a encender la bomba que va a inyectar a nuestro trazador. Pues voy a meter un caudal similar para agilizar esto. Y solamente se debe de esperar un instante. Cuando yo vea que ya sale a través de la otra manguera, querrá decir que ya está cargado el sistema. Exactamente.
Y ahora observamos que ya empieza a ser, aquí está nuestro trazador, índigo de carmín y cloruro de potasio. Según la trayectoria que observamos, va a empezar a llenar estas mangueras. Nuestra solución 1 va a empezar a llenarse. Cuando nosotros veamos que se llena el loop, es decir, esta parte, ya estará cargado totalmente. Hacemos el pulso y simplemente en ese momento empezamos la adquisición de datos y pues esperamos. Ahí ya vemos que se está llenando el loop. Hago el cambio. Sería en esta dirección. Por acá. Okay. Ahí está el pulso. Y observamos el camino de nuestro tinte, este pulso que vimos acá. Aquí, debido a la falta de idealidad, vamos a observar, si es que lo ocurre, canalizaciones, zonas muertas, y esto va a generar nuestra distribución de tiempos de residencia que va a generar una campana gaussiana, es decir, nuestro delta de Dirac ha engordado, y esto es precisamente lo que se está observando. Si fuera ideal, veríamos simplemente la pulsación de nuestro tinte, pero vemos que en efecto hay unas partículas de tinte y seguramente iones de nuestro cloruro de potasio rezagadas con respecto a otras que se están moviendo más rápidamente. Más divertido esto. Claro. Dicen que aquí podemos ver el rezago, precisamente, cómo a medida de que ha ido avanzando, la campana de distribución del tinte se ha ido abriendo. Aquí ya vemos que ya está llegando a la copa de nuestro reactor. Ya vemos precisamente ya como mencionaba, podemos ver el flujo regular, donde ya la copa y parte del tubo del efluente ya está precisamente haciendo que se recolecte nuestro vaso de precipitado. Está diluido obviamente porque se sigue inyectando agua, pero podemos visualmente observar esta distribución muy interesante, y obviamente pues nuestro sistema que adquiere datos lo sigue recopilando. Con esto haremos nuestros cálculos pertinentes de los tiempos importantes en la distribución de estas especies químicas,
y haremos cálculos muy interesantes. Ya casi todo el tinte ha sido desalojado en nuestro reactor. La evidencia que tenemos es precisamente el vaso de precipitado que recoge los efluentes, que ya está del mismo color original, un poquito diluido a partir de la inyección de agua, pero se ve el color intenso del índigo de carmín, y bueno, pues es muy muy interesante, y acá se está totalmente libre. Esto es como debe de quedar, y sin tintes, las perlitas de vidrio total y absolutamente libres de este tinte cuando se hace adecuadamente, cuando la concentración que se solicita en el manual del equipo se maneja con esos mismos valores. No debería de haber ninguna perlita con un color azul extraño al original. Ahora que ya se ha detallado la parte experimental y dado una breve introducción de lo importante que es la prueba de distribución de tiempos de residencia, procederemos a mencionar qué es lo que tenemos nosotros que hacer con los datos obtenidos. Como ya lo mencioné, lo que nos interesa es tener datos o vectores de tiempo contra concentración del trazador. Lo que vamos a hacer con esta información es, pues, como también ya lo mencioné, obtener una especie de campana gaussiana que nos dirá cómo es la distribución de tiempos de residencia de este trazador y por lo tanto de prácticamente cualquier reactante dentro de este reactor. Si nosotros hacemos la integración de esta función, la función concentración con respecto al tiempo, pues lo que nosotros estamos haciendo, digámoslo de una cierta manera, es integrar desde cero hasta el tiempo t infinito. No necesariamente es una eternidad de tiempo, sino el tiempo suficiente como para que el trazador todo haya salido del mismo. Al hacer nosotros esto, lo que nosotros estamos logrando es calcular, en teoría, toda la concentración total del efluente inyectada a nuestro reactor. Con esto, lo que nosotros vamos a hacer es a dividir a esta concentración total entre cada uno de los valores de mi vector de concentración. Y a cada uno de estos valores los voy a llamar la función de distribución de tiempos de residencia. Es decir, voy a obtener un nuevo vector que le voy a llamar E o simplemente E de t. Y este valor es muy importante. Como podemos nosotros intuir, si yo grafico a esta función contra E, deberá de tener la misma forma que la distribución de concentración en la salida del reactor, del efluente de nuestro reactor, del trazador mismo. Y la integral de esta, pues, deberá de ser 1. Es decir, si yo integro de 0 a infinito a esta función con respecto a t, deberá de darme un 1, debido a la naturaleza fraccionaria de la misma. Ahora bien, este número es muy importante. Yo lo puedo utilizar de diferentes maneras. Lo que debemos de nosotros de entender es que este número a mí me proporciona cómo es la entrada y sobre todo la estancia de las partículas dentro. Entonces, si yo utilizo este número para los cálculos de los momentos importantes, a saber, el tiempo medio de residencia y la varianza, podré yo calcularlas con total corrección
utilizando una especie de teorema del valor medio con una función realista de cómo residen estas partículas o cómo permanecen dentro del sistema, en este caso nuestro reactor. Ahora bien, pues la ecuación es un poco larga de obtener, pero pues básicamente lo que nosotros haríamos es a el vector tiempo, multiplicarla por el vector de distribución de tiempos de residencia e integrarla. Obviamente, como es un teorema del valor medio, pues debería de ir dividida entre la distribución de tiempos de residencia, pero, pues como ya lo dije, la integral nos da 1. Luego, entonces, esto basta con que nosotros lo obtengamos de esa manera. Y esta es una forma de obtener el tiempo hidráulico de retención, el tiempo espacial de nuestro reactor. Además de esto, pues la varianza, estadísticamente hablando, pues es una diferencia de cuadrados de precisamente cada uno de los tiempos de cada una de las fracciones de la concentración de nuestro trazador menos el tiempo medio de residencia al cuadrado. Esto forzosamente debe de ir multiplicado por la distribución de tiempos de residencia e integrado con respecto al tiempo. Ahora, estos valores habrán de servirme a mí para evaluar el desempeño de mi reactor, para evaluar qué tan bien se está comportando. Si la varianza obviamente es pequeña, pues esto será índice de que en efecto hay una buena, un desempeño parecido al ideal en nuestro reactor. Ahora bien, es importante poder entender la interpretación directa de estas ideas. En nuestro reactor, pues obviamente existen fenómenos de transferencia de masa que me van a permitir precisamente transportar a nuestro, a nuestro elemento, ¿no? A nuestro elemento trazador. Ahora bien, si nosotros tenemos una ecuación que es muy socorrida, la ecuación de variación, nosotros podemos decir quizás que este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, y supongamos que tenemos pues un elemento cúbico, en donde en ese elemento cúbico infinitesimalmente pequeño, de obviamente diferentes tamaños iguales, pero con notaciones diferentes, tendremos un delta X, tendremos un delta y obviamente tendremos un delta Z, a través de los cuales estará entrando y saliendo masa por todas sus caras, como lo podemos ver nosotros aquí. Entonces, si nosotros hacemos nuestro balance, pues obviamente hay una entrada por cada uno de los lados, digamos, por ejemplo, en la dirección Z. En la dirección Z, pues hay entrada en la cara delta X y delta Y. Hay una velocidad, obviamente esta velocidad multiplicada por el área, si utilizamos una velocidad promedio de la especie, tenemos un flujo promedio en la entrada. También, obviamente, si yo multiplico a esto por la concentración, pero evaluada en la entrada, digamos que la entrada es, pues simplemente, la entrada podría ser en Z y la salida de esto por la misma cara o por la misma área, pero evaluado en Z más delta Z. Obviamente también tenemos que considerar que hay una entrada por el fenómeno de la difusión. Hay una entrada, en este caso, por la difusión por la misma cara, delta X por delta y obviamente esto causado por un gradiente de concentración
en esa misma dirección. Y este mismo análisis, pues lo podemos nosotros hacer, lo podemos, obviamente esto evaluado en Z, y este mismo análisis lo podemos hacer para todas las caras. Para todas las caras, aunque en esta disertación pues, una única dirección es la que nos ocupa. Si dividimos a toda esta expresión, sabiendo que estamos en el estado estacionario, donde hay una variación de la concentración con respecto al tiempo y esa variación la multiplicamos por el volumen total de nuestro sistema, pues tenemos el cambio total de masa con respecto a el tiempo por las entradas y salidas del mismo. Y bueno, no hay reacción. En este caso, esos serían los términos. Si dividimos entre delta X, delta Y delta Z, haciendo infinitesimalmente pequeño a nuestro elemento de estudio, es decir, haciendo infinitesimalmente pequeños a todas las dimensiones de nuestro cubo, pues primero que nada lograremos la eliminación de los deltas X y deltas Y para todos los elementos. Bueno, aquí hubo una duplicidad y nos quedará delta Z cuando este tiende a 0. Acá obviamente también se habrán de eliminar y llegaremos a una expresión que será la difusividad por la doble derivada con respecto a la dirección Z menos la derivada. Supongamos que la velocidad no es una velocidad promedio, sino que también podría variar según la posición axial, tal y como ocurre con nuestro trazador. Entonces va dentro del diferencial con respecto a Z, y esto, como ya lo dije, es igual a la variación de la concentración en el tiempo. Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer en esta ecuación. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar variables adimensionales. Podemos nosotros decir que usaremos una concentración C mayúscula que sea una concentración en el tiempo T dividida entre la concentración total inyectada de nuestro trazador, por ejemplo. Algo muy parecido a la distribución de tiempos de residencia E. También podemos decir que Z es cambiado por Z sobre L, donde L es la longitud característica de nuestro reactor. Y bueno, también podríamos cambiar a nuestro tiempo, que sería una especie de tiempo adimensional, el tiempo por la velocidad entre la longitud característica de estudio de nuestro reactor. Y bueno, si hacemos la sustitución de todo esto, es un poco largo, no demasiado complejo, obtendremos lo siguiente: el inverso de un número dimensional muy importante, la doble derivada de la concentración con respecto a Z adimensional. Ahora esta C es también una concentración adimensional. La derivada de esa concentración adimensional con respecto a Z, y esto es igual a la derivada de la concentración con respecto al tiempo adimensional. Esta expresión pues se resuelve de diferentes formas. Es una ecuación muy interesante de analizar. Precisamente nuestros tiempos o momentos importantes, tiempo medio de residencia y varianza calculados, nos van a ayudar a nosotros a poder encontrar una solución numérica aproximada. La solución que se suele utilizar es
el cociente de la varianza entre el cuadrado del tiempo medio de residencia es igual a 2 veces el número de Peclet. Este es el Peclet de masa. Este Peclet de masa pues es simplemente una relación entre la velocidad de transferencia por convección, velocidad lineal de nuestro trazador por la longitud característica entre la difusividad. Entonces es 2 entre el número de Peclet de masa menos 2 entre el Peclet al cuadrado 1 menos Euler a la menos Peclet. Ahora bien, puede haber algunas aproximaciones, no necesariamente esta deberá ser la ecuación, algunas variantes del mismo pueden ser utilizadas, pero en general estos números son importantes para nuestro análisis, para las ideas que nosotros queremos tener respecto a nuestro reactor. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un cerrojo final a esta idea? Entendiendo que hay muchísimas más cosas, las ecuaciones que nacen de considerar el número de Peclet para corregir a los reactores o a las ecuaciones de diseño de reactores ideales son importantísimas. Esto requiere un poco mayor, un poco más de análisis, un poco más de formas de adaptar a las ecuaciones de diseño a partir de los datos. Esto ya se escapa de la intención de este video, pero un tratamiento muy interesante lo hace Fogler en sus capítulos 13 y 14, cuarta edición en español. Por ejemplo, nosotros podemos decir que si tenemos un comportamiento teta contra la concentración adimensional, analizando nuestra campana gaussiana, pues podemos tener a lo mejor dos efectos, digamos, interesantes. Si tenemos el inverso de nuestro número de Peclet, que sería la difusividad sobre la velocidad lineal y la longitud característica, de esta manera, pues nosotros tenemos que en nuestro reactor hay mucha dispersión. Pero por otro lado, también esto qué significa que nuestro tinte, nuestro trazador, se va a ver una mancha ampliamente extendida, ya que la velocidad de difusión permite eso y no es bastante mayor o más significativo su contribución que lo que es el mismo movimiento global completo del fluido. Entonces, esa es una forma de interpretarlo. Y la otra es, pues que si nuestra campana es algo gordita, nosotros tendremos, pues que el inverso del número de Peclet tiende a un número grande. Y eso significará que tendremos, pues una especie de todavía mayor dispersión. Si aquí estoy diciendo que hay mucha dispersión, todavía más, este es un comportamiento extremo del mismo. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Si yo tengo este comportamiento, pues en este punto tengo que el inverso de mi número de Peclet tiende a 0. Entonces no hay dispersión o hay poca dispersión. Y en ese caso, lo que ocurrirá es que prácticamente todo viaja
junto, como un pelotón, como un solo franco, como como un batallón compacto. Y ese tipo de comportamientos, pues lo conocemos mucho de la forma de nuestro reactor ideal de flujo pistón. Entonces, un extremo sería el flujo mixto, donde todo está perfectamente mezclado, porque hay muchísima dispersión. El inverso del número de Peclet tiende al infinito, y en el otro caso, el número de Peclet tiende a cero, y en ese caso la difusión es poca, y todo tiende a moverse en una sola dirección. Son las formas en que tenemos para interpretar a nuestro número de Peclet y las formas en que suelen calcularse estos números. Existen varias formas para poder hacer el manejo de los datos. En este caso, yo les muestro al menos una de ellas. En este ejemplo tengo capturados los vectores que se supone se pueden obtener a partir de la determinación de distribución de tiempos de residencia para la prueba hecha con pulso. También se puede hacer pruebas tipo escalón, pero en este caso son pruebas de pulso como la parte experimental. En este ejemplo, el tiempo está en minutos y la concentración está en gramos sobre litro. Y bueno, cuando se grafica, se obtiene aquí la campana gaussiana representada por la curva imaginaria que forma a los puntos, tal como se puede observar. Yo lo que hago con Excel es algo muy sencillo. Ojo, esto es una aproximación, sin embargo, es una aproximación bastante válida según lo que nosotros vamos a poder observar. Hay que tomarlo con sus debidas precauciones, pero si se entiende la idea matemática que subyace, es más que suficiente para poderla abordar. Lo que hago son dos cosas diferentes. Una de ellas es hacer la integral numérica. Para ello utilizo en este caso esta fórmula, es una especie o una forma de manejar la cuadratura de los valores. De hecho es la fórmula de la cuadratura para en este caso, valores que tienen estas ideas. Entonces, si n es par, podemos utilizar estos valores. En este caso yo tengo 13 valores aquí en este vector de tiempo. Y bueno, para todos los vectores, ya que estos son congruentes. Entonces, n más 1 son 13 y n es 12, así que puedo utilizar esta fórmula sin ningún problema. Lo que hago es calcular h, donde h es la diferencia del valor final menos inicial del vector x, en este caso el tiempo, dividido entre n, donde n, pues en este caso valdría 12. Ahora bien, pues lo que hago es simplemente utilizar esta idea para, con los valores de la concentración para el primero de los datos, como aquí lo podemos ver, para el primero de los datos, lo que yo hago es, la primera parte de la fórmula es calcular h, dividirla entre 3
y multiplicarla por cada uno de los valores, como lo podemos ver, por cada uno de los valores, en este caso por cada uno de los coeficientes, primero por 1, después por 4, 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta que el último valor sea multiplicado por 1. Y esto automáticamente me da una aproximación mediante la integral numérica, que como ya lo mencioné, es el área bajo la curva según el fundamento o uno de los fundamentos del cálculo. Y bueno, con ello obtengo la integral de la concentración que en teoría se ha inyectado hasta 52 gramos por litro. Luego lo que hago es precisamente dividir a cada uno de los valores entre cada uno de los valores de la concentración entre esa integral, aunque tengo dos métodos para hacerlo. El otro método es a los puntos graficados de concentración contra tiempo, les hago una regresión polinómica en este caso, hasta que la correlación de Pearson sea razonablemente buena. En este caso me da un polinomio de sexto grado. Lo que a continuación hago es hacer la integral desde el tiempo final hasta el tiempo cero o desde cero hasta el tiempo final, como se quiera ver. En este caso el tiempo inicial es un cero, así que solo evalúo el polinomio integrado. Es un polinomio que se integra fácilmente, u a la n es u a la n más 1 entre n más 1, así que el polinomio se vuelve de séptimo grado, evaluado en 14, y al hacer la integral obtengo un valor similar, no igual, similar a el obtenido de forma numérica. Hay que tener sus cuidados, como podemos observar aquí en la regresión polinómica, hay unos valores negativos que no es del todo correcto tenerlos de esa forma, pero hay una muy buena aproximación, es válido hasta cierto punto este tratamiento y de hecho da buenos valores para este ejemplo en específico. Lo propio hago una vez que ya tengo eso, calculo el vector tiempo por distribución de tiempos de residencia, lo grafico, hago exactamente lo mismo. Acá lo integré de forma numérica con la misma fórmula. Acá lo integro de la misma manera con regresión polinomial, evaluado de 0 a 14. Y por último, creo un vector que sea menos E multiplicado por T menos T medio elevado al cuadrado para que la integral me dé la varianza. Una cosa importante, la integral numérica de T por E, o de esta otra forma, pues me da el tiempo medio de residencia. Y bueno, la integral del área bajo la curva de la ecuación o del vector E por T menos T medio de residencia al cuadrado, pues me va a dar la varianza. En este caso hice dos regresiones, una para el primer pico y otra para el segundo pico. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos que la varianza se va a ir haciendo cero según me voy acercando al punto central de mi tiempo medio de residencia. Entonces es conveniente hacerlo en dos tramos, exactamente lo mismo. Uno va desde 0 a 5 y el otro va desde 6 a 14. Se hace la integral de la misma manera, vemos que se obtienen valores similares para la varianza calculada en forma de integral numérica y para la calculada a partir de la integración analítica definida de los dos polinomios. A mí en este caso utilicé los dos valores, utilicé los valores obtenidos por integral por regresión polinómica.
Y bueno, la ecuación que les mencionaba, pues es esta, arreglada de una forma diferente. Entonces, lo que yo hice, Excel es un excelente software para quien lo sabe utilizar, tiene sus limitaciones, por supuesto. Lo que yo hice fue poner esta ecuación igualada a cero. Si ustedes observan, es la varianza dividida entre el tiempo medio al cuadrado, menos dos veces un número de Peclet que en teoría no conozco. Pongo una suposición inicial y la resuelvo con el solucionador de Solver o de Excel llamado Solver. En este caso, en datos se encuentra Solver y pues lo único que hago es programar la ventana, es algo muy sencillo. En este caso, lo que tengo que hacer es que mi función objetivo es esta ecuación que estoy igualando a cero, esta solución aproximada de la ecuación de variación de masa para mi sistema hidráulico de mi reactor. Aplico Solver en la ventanilla, esa será mi función objetivo. Quiero que converja en el valor de cero, cambiando, en este caso, aquí está, esta es mi celda objetivo, cambiando a valor de cero, cambiando la celda de Peclet. Y lo único que hago es pedirle que resuelva ese requerimiento partiendo de 1, pudo haber partido de cualquier otro valor. En este caso, el cuadro de diálogo emergente me dice que ha convergido. Yo puedo observar que en efecto ha igualado a la función a un error del orden de 10 a la menos 8, casi 10 a la menos 7. Le doy a aceptar y con ello he encontrado el número de Peclet. Otro método, utilizando MATLAB, en este caso, yo previamente ya tenía guardados los vectores de tiempo, como podemos ver, se declara muy sencillo, T igual, entre corchetes, los elementos separados por un espacio. También declaro al vector de concentración, misma dinámica, en este caso denotada por la letra C. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la concentración total con el área bajo la curva utilizando el comando traps que calcula numéricamente por el método del trapecio en este caso, el área bajo la curva. Y bueno, lo dejo así. Se pone un punto y coma cuando no queremos que despliegue el resultado, porque ya lo conocemos o lo estamos declarando. Acá sí quiero que me dé ese valor, en este caso es 50.65. Calculo el vector E, que en este caso es C sobre CT, o concentración total. En este caso no me interesa que me despliegue el vector como tal, le pongo un punto y coma. Ahora calculo el vector T por E, lo declaro como TE y pongo simplemente T por, agrego antes un punto para indicar que es operación escalar por escalar, si no lo va a intentar hacer como una matriz. MATLAB está hecho para esta situación. No quiero que me despliegue el valor, le pongo un punto y coma y a continuación calculo el tiempo medio como la integral por medio del método del trapecio de la curva graficada de T contra T por E. Lo hago de esta manera. Ahora sí me interesa que me despliegue el valor. En este caso tengo 5.1273. Luego, pues puedo hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, yo quisiera calcular, por ejemplo, el vector T menos
T medio de residencia al cuadrado por E, por ejemplo, lo puedo llamar así. Entonces, pues lo único que yo tengo que hacer es preparar todo. Abro los signos de jerarquía, de agrupación. En este caso es T menos TM. TM pues está declarado, acaba de ser calculado. Luego elevo al cuadrado antecediendo con un punto, como ya lo mencioné. Elevo al cuadrado con el circunflejo. Luego cierro el paréntesis, en este caso, y luego con otra multiplicación, elemento por elemento, multiplico por el vector E. Y bueno, ese vector realmente no me interesa, lo único que voy a hacer es ponerlo de esa forma, ponerlo de esa forma, y cuando ya lo tengo calculado, voy a calcular, valga la redundancia, la varianza, de nuevo, con el comando del trapecio, calculando con T y el comando que acabo de declarar, TM, bueno, el vector que acabo de calcular, TM, quad E. Y en este caso, le doy un enter y ahí obtengo esta varianza. Son números similares a los que obtuve, aunque un poco más refinados, mismos que después con un método numérico, con el mismo MATLAB, me pueden servir para calcular el número de P.